Bueno, ahora vamos a adentrarnos con lo que es el espacio de español. Veamos la fecha, que es martes 6 de abril de 2021. Martes 6 de abril de 2021. Martes 6 de abril de 2021. Tema, la etapa interpretativa de la lectura. Tema, la etapa interpretativa de la lectura.
Bien, ¿cómo vamos? Dice acá, ¿me están escuchando? La etapa interpretativa de la lectura. ¿Cuál es el tema de este texto, Valerie? Un manjar sin fronteras. Muy bien, entonces usted debe haber escrito un manjar sin fronteras. Ahora, Sí. marque el tipo al que pertenece este texto, si es una novela, si es un cuento, si es un artículo periodístico o si es un teatro. ¿A qué tipo de texto pertenece? De estos cuatro que están acá. Ángela. A un cuento. ¿Cree usted que si le hablo de esto, vamos a ver, léalo en voz alta y de ahí me contesta si es un cuento? Actualmente se les conoce como una de las comidas rápidas más deliciosas y populares del mundo. Pero antes de eso, tuvo una historia que es imposible de obviar. En la antigua Grecia se preparaban panes planos con ajo, hierbas y cebollas encima. Se les considera que la pizza como la conocemos nació en Nápoles en el siglo XVII. La primera pizzería data de principios del siglo XVIII y aún existen sus inicios. La pizza se elaboraba con aceite de oliva, tocino y ajo. El tomate se agregó a finales del siglo XVIII. Muy bien, entonces ahí me está hablando de la pizza, ¿verdad? Que es un manjar sin frontera. ¿Usted cree que puede ser un cuento eso? Puede ser una novela, o puede ser un teatro, o puede ser un artículo periodístico donde se me informe de cómo ha sido la elaboración de la pizza, más o menos qué ingredientes se le agregan y en qué tiempo se le agregaron estos ingredientes. ¿Cómo cree que puede ser entonces ese texto? Que pertenezca a una novela, que pertenezca a un cuento o que pertenezca a un artículo periodístico o a un teatro. O sea, yo quiero que usted interprete de acuerdo a lo que leyó y a lo que se le está mostrando ahí y que me sea capaz de decirme a qué tipo de texto pertenece. Bueno, entonces ahora vamos a ver. Vamos, pensemos de manera crítica, de A un manera artículo periodístico. a un artículo periodístico. Entonces vea cómo cambió. Cuando nosotros leemos detenidamente y tratamos de poner el mayor esfuerzo para entender lo que estamos leyendo, porque leer no es solo que yo diga, ah, aquí dice un manjar sin frontera. Pucha, pero si se está refiriendo a un manjar sin frontera, a mí me está dando a entender que de repente es una receta o un plato que se elabora en un país, pero que ese plato trasciende fronteras, o sea, va más allá de ese país. Por ejemplo, la pizza, puedo yo decir que es hecha allá en Italia, pero la pizza la consumen en Estados Unidos, la consumimos aquí en Honduras, en todo el resto de Centroamérica, allá en Argentina, en Europa, en todo el resto de Europa. Entonces, es un manjar sin fronteras en Japón, allá en Asia, en África. Entonces, a nivel mundial, usted la consume y casi se generaliza las especialidades. Ahora, ¿cuántos párrafos tiene el texto? Tiene 2, 4, 1, 8. Párrafos es todo lo que dice dentro de ese texto. 1. 1. Ahora, el párrafo se divide en versos. ¿Sí? Los versos es cada línea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este párrafo tiene 7 versos. Entonces, pero decimos, aquí me está preguntando cuántos párrafos tiene el texto y ya me dijo usted que solo tiene uno, ¿verdad?
¿Sí? Bueno, después de explorar las partes internas y externas del libro, debemos hacer una lectura para poder interpretar el texto. O sea, usted debe leer, escúcheme, usted debe leer con sentido, no solo por leer, sino que tratar de entender realmente qué es lo que le está diciendo el texto que usted está llevando a cabo en ese momento, la lectura sobre ese texto. Vamos a ver. Entonces tengo aquí que en la etapa interpretativa, usted debe tratar de entender el contenido el que está leyendo, aquellas ideas que son realmente importantes y que usted debe llevar a cabo una reflexión sobre lo que usted leyó en ese momento. Para que usted pueda comprender un texto, a veces nosotros hacemos un resumen y usted dice, bueno, yo considero que esto es lo más importante de este texto, entonces yo voy a sacar las ideas principales. Voy a sacar 10 ideas principales. O saco 5 ideas principales y de esas ideas principales saco 2 ideas secundarias por cada idea principal. Entonces saqué 5. Y de ahí 2, 5 por 2, 10. Entonces yo voy a tener más o menos entre 10 a 15 ideas por todas. Y de repente su párrafo tenía, solo por ponerle un ejemplo, tenía 4 párrafos, cada párrafo tenía 8 versos y de los 8 versos usted solo sacó 10 ideas. O sea, como de 40, 8 por 4, sí, 40, perdón, 32, como de 32 líneas que usted tenía, sí, 32 líneas, usted solo tiene 10. Entonces ya resumió porque sacó las ideas principales, que es la que me brinda información básica para el desarrollo del tema. Y las ideas secundarias donde me expresa aspectos derivados del tema principal. Entonces, ¿qué va a hacer usted ahorita? Me va a copiar lo que está subrayado. Luego me va a leer este párrafo. Perdón, este texto que tiene 1, 2, 3 párrafos tiene y cada párrafo, el primero y el segundo son de 2 versos y el tercero es de 3 versos. Y me dice que en el segundo y tercer párrafo están las ideas secundarias y que en el primer párrafo están las ideas principales y en el tercer párrafo también encuentro una idea principal. Entonces de ahí usted me lo va a leer y usted me va a decir qué es lo que usted interpreta de este párrafo. Lo que usted, no lo que yo pienso o lo que me dice el libro, sino lo que usted interpreta sobre este pequeño párrafo, perdón, este pequeño texto. ¿Me estoy dando a entender con lo que le estoy pidiendo? Sí. Bueno, eso espero yo, que usted tenga claro qué es lo que yo le estoy pidiendo. Porque, mire, a veces usted dice, había una vez 5 niños que jugaban en el parque. Y yo le digo, ¿qué decía en el inicio del cuento? No, que habían 10 niños que estaban en la casa. Y yo le estoy diciendo, había una vez 5 niños que jugaban en el parque. No, fíjese que es que la historia iniciaba que con 5 niños que ellos se llevaban jugando en el parque. Entonces después ellos se iban a jugar y allá conocían más gente y empieza a interpretar usted. Usted empieza a interpretar. No debe también solo quedarse con lo que esté ahí, sino que de ahí usted empieza a deducir muchas cosas, empieza a asociarlas con el contexto en el que vivimos. Muy bien. Entonces, copie esto que está acá, de ahí lea. Mire, le voy a dar para que usted le pueda entender a este pequeño párrafo, porque usted pueda saber sin necesidad de estar leyendo. O sea, cuando yo le pregunte, y usted me esté diciendo, no, fíjese qué significa esto. Me va a leer 8 veces este texto de las palomitas. Lo va a leer 8 veces. Léalo de una forma despacio. O sea, no lo haga solo por... Las palomitas de maíz son una golosina que se prepara, como su nombre lo indica, con granos de maíz sometidos a altas temperaturas. No, sino que lea lo despacio y usted dice, ah, pucha, aquí me está diciendo esto. Esto es así, aquí, que allá. Léalo 8 veces y ya cuando lo haya hecho esas 8 veces, levanta el pulgar para continuar y ahí yo le voy a preguntar, voy a dejar de compartir pantalla, usted me cierra el libro, el cuaderno y me va a decir qué es lo que dijo ahí realmente en ese texto, lo que usted interpretó. ¿Entendido? ¿Entendido, sí o no? Sí. Es que como no hablan. Va pues, trabajemos pues.
Muy bien. ¿Cuántas veces leyó ya, Ángela? ¿Cuántas veces leyó, Ángela? 8. Por ejemplo, ya esto lo podemos poner en la vida real. Primero hacemos una hipótesis en materia de preguntas, primero qué tal de luego por qué, la experimentación. ¿De qué creen ustedes que se trata la experimentación? Vamos a ver. María. Ok. Valerie, ¿usted también ya terminó? No, profe, ¿Está leyendo o está copiando todavía? estoy leyéndolos. Ok. Bueno, ya vamos a... Ahora sí, vamos a preguntar. De acuerdo a lo que usted entendió, no me lea así como está en el texto, sino a lo que usted entendió. ¿Qué me puede decir de ese texto? ¿Qué es lo que me trata de entender a mí o de explicar? ¿Qué me da a entender? ¿O qué me trata de explicar? Ángela. Que Vamos a ver. las palomitas de maíz Ajá. son ¿Son qué? una golosina. ¿Son qué? ¿Qué son las palomitas de maíz? ¿En sí qué son? Son una golosina Ajá, pero esa golosina, el origen, ¿son qué? ¿Son granos de qué? de maíz. De maíz. Pero para que usted pueda obtener las palomitas, ¿qué debe suceder con esos granitos de maíz antes? Usted los debe someter a qué? Tienen que ser sometidas a altas temperaturas. Ajá. Pregunto. Perdón. Si usted tiene una bolsa de palomitas, ¿ustedes se han fijado cómo son las bolsas de palomitas? Las que venden en la pulpería que valen como 10 o 15 lempiras. Sí, Vienen pero dobladitas, va. Y usted dice, pucha, ¿y esto cómo se me va a convertir en ese montón de palomitas así como las que miramos en la televisión en el cine? Ah, bueno, entonces de ahí usted viene, Y en conclusión, empieza a colocar finalmente se obtiene la en, conclusión en el microondas, la ordena, porque debe ser en un microondas, en el caso de nosotros, mientras que ya las empresas que se dedican a venderlas así en forma de churro, porque han visto los puffs, sí, o, o estas personas de que en el cine, ellos ya tienen maquinitas especiales para eso. Bueno, entonces, qué va a hacer usted cuando usted quiera prepararse su bolsa de palomitas en su casa? Primero compró las palomitas, bueno, la pone en el micro, ondas, la coloca en una posición adecuada y entonces ya de ahí le empieza. ¿Cuánto le sugiere que le ponga que le ponga de tiempo a esas palomitas en el microondas? 3 minutos. Ajá, 3 minutos. Si le pone menos, no le van a reventar todas. No se le van a cocinar. Si le pone 5 minutos o 6 minutos, ¿qué va a suceder con esas palomitas? ¿Cómo las va? se queman. Ah, se queman y apestan, ¿verdad? Y no sirve. Y todo eso me lo dice en ese texto. No, ¿Quién interpretó todo esto? Nosotros, ¿verdad? No, nosotros. Ustedes y yo. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos visto cómo es el proceso. Entonces yo ya tengo una interpretación. Esto solo me sirve como una guía para que yo pueda interpretar. Entonces de ahí es donde usted tiene que empezar a sacar conclusiones propias. Pero para que esas palomitas se revienten y se conformen en palomitas, yo debo tener ya sea un microondas o un horno, ¿va? O sea, un lugar donde yo pueda someter a alta temperatura ese grano de maíz y que reviente. Si no, es mentira que yo voy a obtener las palomitas. ¿Verdad? Bueno,
Ahora, después de que usted aprende a identificar las ideas principales y secundarias, es importante que usted aplique la estrategia de síntesis que mejor se adapte al contenido. La idea de síntesis es cuando usted hace un resumen de un contenido. ¿Estamos? Bueno, entonces usted copia ese concepto y luego me debe subrayar las ideas principales del texto en Nacatamal, la evolución de un alimento precolonial. ¿Entendido? Estrategia de síntesis.
Muy bien. ¿Me escucha Richie? Ángela, ¿y me escucha Valerie? Sí, Sí, Permítanme. Bájale un poco el volumen. Porque está... Entonces tenemos acá la lectura. Entonces usted tenía que haber subrayado. Luego, usted todo lo que subrayó con las ideas principales, que atrae el texto del nacatamal, la evolución de un alimento precolonial, usted las debe llevar a cabo, las ideas principales que subrayó. Luego, usted me debe decir, ¿cuál es la intención del autor? Bueno, de aplicar, o sea, aplicar, dar a conocer el origen del nacatamal, como para sus orígenes, el origen etnológico que este tuvo, del término, o sea, del término nacatamal, la forma de preparación del platillo y las festividades en que se elabora. Y vamos a ver. Vamos a leer esto. Dice, nacatamal, la evolución de un alimento precolonial. ¿Sí? Bueno, de ahí dice, el nacatamal es un platillo tradicional de los antiguos pueblos de la región mesoamericana. La región mesoamericana se cree que viene de los propios mayas. Sin embargo, no hay nada esclarecido. La palabra nacatamal viene del náhuatl, del imperio maya y posteriormente del imperio azteca. Es importante diferenciar a un tamal de un nacatamal, ya que el segundo es elaborado con base de maíz, con una porción de carne en su interior, mientras que el tamal no lleva carne. Esto lo vemos en la diferenciación de los nombres. El náhuatl. Entonces, vea, el tamal no llevaba carne. Y los que nosotros consumimos actualmente sí llevan carne. Entonces, ¿cómo se llaman los que consumían antes los mayas? ¿Tamal o nacatamal? nacatamal. No, no. Tamal. Los que ellos consumían se llamaban tamal. Porque no llevaban carne, dice. Es importante diferenciar a un tamal, ya que el segundo es elaborado con base de maíz con una porción de carne en su interior, mientras que el tamal no lleva carne. Es la diferencia. ¿Qué es el que nosotros consumimos actualmente? El que lleva el trocito de carne, y que se dice, es de cerdo, no, es de pollo. Yo quiero una nacatamal. Pero en los pueblos no le andan diciendo, véndame una nacatamal de cerdo, véndame una nacatamal de pollo. Allá le dicen, véndame un tamal, nada más. Pero usted ya sabe cuál es la diferencia. El tamal no lleva carne y el nacatamal sí lleva carne. ¿Correcto? Por eso, usted se fija y dice, tamalitos de frijol, tamalitos de maíz, esos no llevan carne. Ahora, cuando usted dice nacatamal de pollo, nacatamal de cerdo, es porque sí llevan carne. Ahora, el nacatamal se prepara con maíz, aunque aquí en la ciudad no lo hacen con masa de maíz, sino que lo hacen con maseca. Es diferente el maíz, usted muele el maíz, lo cocina, luego lo muele y luego prepara la masa. A diferencia de la maseca, que ya viene y usted solo prepara de un solo la masa. Carne, vegetales. ¿Qué vegetales le ponen a los nacatamales, Ángela? No me va a salir con que no sabe, que no ha probado un nacatamal con vegetales. Sin necesidad que su mamá le diga o que su primo o que usted le diga, de acuerdo a lo que usted ha consumido. Mira lo que están comiendo. Sí, bueno. Vamos a ver, Valerie, ¿qué vegetales ha visto usted en los nacatamales? Carne. ¿Cómo? ¿Qué vegetales? O sea, ¿qué verduras, pues? No han probado papas, Repitan. papas, garbanzos, Papa, garbanzo, lleva de esos frijolitos verdes que usted le llaman a veces, pero que son
habichuelas, le llaman en otro lado. Hay gente que les pone, o le ponen trozos de zanahoria también, le ponen pasas. Eso a mí no me gusta, pone dulce. Aceitunas. Aceitunas, pero lo más general en los pueblos es que le ponen papa, habichuelas y zanahoria. Aquí en la ciudad ya le ponen garbanzas, aceitunas, pasas. Ah, también se le pone arroz al nacatamal y el trozo de carne. ¿Y en qué se envuelven? ¿En qué tipo de hoja? En hojas de plátano. En hojas de plátano. Y esas hojas allá en el pueblo le llaman huerta. Bueno, en la antigüedad este tipo de preparación se usaba por los viajes de grandes distancias que hacían nuestros antepasados, razón por la cual preferían llevar sus alimentos envueltos en una hoja de plátano. Actualmente, tanto en Honduras como en otros países de Mesoamérica se preparan nacatamal en cosas festivas, ya sea para un cumpleaños. En los pueblos, miren, en los pueblos no va a fallar, bueno, o menos en mi pueblo, que cuando una persona está cumpliendo años, bueno, recuerdo cuando yo vivía antes, ¿qué era la comida típica en el pueblo cuando usted estaba cumpliendo años? Venían y le hacían nacatamales. Le hacían sándwich, tutti frutti, y le daban arroz con pollo. No, ahora hoy en día usted, si Ángela está cumpliendo años, no, lléveme a Pizza Hut, no, lléveme a Burger King, allá a comer una hamburguesa y me lleva a los juegos. ¿Sí o no? Ahora hasta el pastel se lo decoran del personaje que usted quiere, a ustedes la que usted desea, la piñata, todo referente al personaje. Antes no. ¿Cuál? Ni pastel le daban. Un lempirita o 10 lempiritas era lo que era. Mire cómo ustedes han cambiado, que ahora el pastel, usted lo puede, si lo quiere, de un pastel helado, un pastel seco. O sea, da los ingredientes hasta con qué usted lo quiere y de qué tipo. Antes no, antes era así como una tortita de pan, ya, que le venden en la pulpería. Con un poquito de merengue, con jalea de piña, o sea, eran caseros. No había tantas pastelerías así como hoy en día. Bueno, para Navidad usted come nacatamales. Para Año Nuevo usted come nacatamales. ¿Sí o no? Sí. Sí. Estoy mintiendo con lo que le estoy diciendo. ¿Sí o no que ustedes mandan a hacer el pastel del personaje que a ustedes les gusta? ¿O no? A mí me lo hicieron de la Mujer Maravilla. ¿Y Valerie, de qué lo va a mandar a hacer? ¿De una princesa, creo? No, profe, que a mí solo un pastel es así como de piña, pero de personaje no me compran. O sea, usted compra el pastel tradicional. Está bien. Sí, O sea, pero si de en dado personaje. usted lo quiere mandar a personalizar, lo puede hacer. Allá Sí, es su que papá si le quieren no me gustan de personajes. No, bueno. La piñata también la mandan a hacer con personajes que a usted le guste. En la casa de Ángela ya nos dijo que era la Mujer Maravilla y hasta se vistió de la Mujer Maravilla. Muy bien. Bueno, ¿copiaron todo esto que está aquí en rojo en su libro? sí. Bueno, vamos a ir finalizando con eso entonces. Y ahí el viernes miramos el siguiente. Bueno, niña. Profe tiene el micrófono apagado. Sí. Bueno, vamos a el tema el día de hoy, martes. Nos miramos el día jueves, si Dios lo permite. Cuídense, pórtense bien y que tengan un buen día. Nos vemos. Cuídense. Adiós. Adiós.